tardes, por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Los camellos y se olvidan de Jesús. Las hormiguitas viven trabajando, pero el que está gozando es el bayaco fundillú. 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 Hay que sembrar el petróleo, dijo a las hormiguitas un bachaco novelero, panaburda de uno de los pocos que se guardan las riquezas que produce el hormiguero. El bachaco que yo digo es el que tiene un producto que se llama porinal. ¿Verdad que es porinarse de la risa cuando el inocentico dice que se hizo millonario con el sudor de su frente? Pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos, no le paran a Jesús. Las hormiguitas viven trabajando, pero el que está gozando es el bayaco fundillú. 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 El bayaco fundillú es muy amigo de la langosta, cuyo nombre deriva del inglés. Lan significa tierra, costa viene de que significa invitado. Pero el asunto es que las hormiguitas nunca invitaron a la langosta. Las hormiguitas no deciden nada con respecto al hormiguero. Cada 5 años llevan cada una su respectiva hojita para que la silla se ponga suavecita y se siente el bachaco fundillú. Pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos, no le paran a Jesús. ¿Cuánto bachaco fundilluse? El bachaco fundillú, le dicen así en Venezuela a los hormigones que tienen mucha nalga, que se comen la comida de los otros, se la roban. Ahí están los bachacos fundillú. Bueno, hay que hablar de nuevo de la imposición fraudulenta y la actitud de la llamada oposición electoralista, institucionalista. El fraude está impuesto. Y ellos no reaccionaron en términos de movilizaciones importantes, pudiéndolas hacer, ¿no? Aceptaron, en fin de cuentas, esa situación. Ahora se conforman con poses. No coger los certificados. Ayer estaban repartiendo certificados, los certificados del fraude, comenzando por el propio presidente, que fue el principal beneficiario del fraude estructural. El fraude estructural es aquel que no es el que se hace simplemente comprando votos, adulterando las cifras, las actas por vía electrónica. Es el fraude acumulativo a partir de volcar todo el poder del Estado sobre el sistema electoral, quebrarlo y crear una inmensa clientela, en fin, toda esa sinvergüencería. Bueno, pues no fueron a buscar los certificados como la gran cosa. Entonces dicen, no van a buscar los certificados, pero van a ir al Congreso, porque ellos buscaron el recodo, eso no le impide ir al Congreso. Van a ir al Congreso, que es el resultado de una imposición fraudulenta, donde no solo hay una mayoría de los artífices del fraude, sino una mayoría aplastante. Ahí van ellos, a hacer el jueguito a eso, ¿no? Y naturalmente declaran también, como para presentar poses radicales, que ellos no van a permitir, no van a aceptar políticos en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Supremo Electoral. Si lo aceptaron durante 6 años, ahora dicen que no lo van a aceptar, pero ¿quién es que decide eso? Son ellos. No, es esa mayoría congresual, específicamente la que está en el Senado de la República, la que va a determinar la composición de la Junta Central Electoral
y la composición del Tribunal Supremo Electoral por vía indirecta, porque ahí van a coger el Consejo de la Magistratura. Y además, claro, el danilismo son malos, tan malos como el lionelismo, pero son quizás todavía más astutos en ciertas cosas. Es posible que no tengan que colocar ahí a nadie con militancia abierta o dirigente del PLD, pero aquí hay muchísima gente que no tiene militancia abierta, que están controlados por el danilismo y por el PLD. Muchísimo, incluso empresarios, de todo hay ahí, intelectuales, todo eso. Entonces, bueno, no van a ser tan políticos como la gran cosa. Bueno, Ray Guevara era del PRD y mira dónde está. Entonces, ¿qué? Eso es cháchara, eso es plepa, ganas de hablar, para mantenerse ahí, para entretener a la gente. Pero hace rato que claudicaron frente a todo lo que es la imposición del fraude y la dictadura del fraude. Porque eso no es oposición. Oposición ahora es rebelarse contra todo eso, es insubordinarse, es desobedecer, es considerar ilegítimo las instituciones, las autoridades, y luchar porque se revienten, porque colapsen. Eso es lo que es ser opositor en las actuales circunstancias. Lo otro es entrar en el jueguito de una mayoría fraudulenta, impositiva, dictatorial, que tiene un jueguito con una oposición que es dócil y que en fin de cuentas no se atreve a condenarla, a rebelarse contra ella. Y eso es lo que conduce a un círculo vicioso permanente. Y eso también está mediado por la idea de que, bueno, ustedes van a ver, vamos a defender tal cosa. Ahora, estos tipos que son astutos y malos, comenzando por el jefe de ellos, que acaba de declarar que, bueno, que va a consensuar la ley de partido, eso lo estamos yendo desde hace 14 años. Van a consensuar la ley de partido y la ley electoral, en lo máximo que se pueda. Ahí le meten los trucos. Además, que aprueben la ley. ¿Y qué? Se burlan de eso, se burlan de la Constitución misma, de la Constitución de ellos. La violan. Es que cuando el poder se pudre, cuando el poder se usurpa y se pudre, ya lo que determina son los que toman las decisiones, no que haya esta ley o que no haya cual ley. Y esto se pudrió. Esto está totalmente contaminado, manipulado, infectado. Y eso hay que entenderlo de una vez por todas. El que quiera ser real opositor a esto tiene que hacer eso y arriesgarse a lo que es la insubordinación, la desobediencia, la rebeldía, la desobediencia civil. No hay de otra. Ese tiene que ser el curso de una verdadera oposición, de una nueva oposición en la República Dominicana. Pero vamos a pausar y volvemos ahora con ustedes. Cuidado, tiro al blanco. Mañanero, alumbra que este es tu suelo, que la noche general me tiene el alma de duelo. Un pueblo de nuestro mapa, un pueblo de nuestra sangre, que ayer nomás fue guirnalda floreciendo libertad. Hoy me le han puesto cadenas, las bestias adentelladas le comen su corazón y en su charango pequeño le mataron su canción. Lucerito. Bien. Bueno, ahora cruzamos un poco el charco, el del Caribe, y vamos a Colombia. ¿Por qué es necesario comentar el tema del desarme
de la FARC en el proceso de paz, algo que ha sorprendido y ha despertado innumerables inquietudes, reflexiones críticas, cuestionamientos. Yo le he dado un seguimiento, como ustedes se deben imaginar, por los vínculos históricos, a ese proceso y a las reacciones después del anuncio que se hizo en La Habana, de que en un plazo, de una vez firmado el acuerdo general, a los 180 días la FARC procedería a hacer entrega de las armas luego de estar en algunos territorios específicamente delimitados con un acuartelamiento. Eso implica desarme y movilización. Y entonces nos viene a la mente todo el tema de que en el discurso de la dirección de la FARC y de su militancia estaba muy presente siempre, porque fue un legado muy firme de Marulanda de que un ejército popular construido a base de ese sacrificio, de tanta sangre, de tanto esfuerzo, que tenía que jugar un papel importante en la transformación de Colombia y en la superación de las causas que originaron la insurgencia armada en Colombia, la lucha armada en Colombia, había que preservarlo a toda costa y que solo cuando cumpliera ese cometido, en gran medida, podía hablarse de que dejara de existir, ¿no? Se desmovilizara, entregara las armas, en fin. En consecuencia, todo proceso de paz estaba planteado con la existencia misma, aunque no activa en términos de combate, en términos de hostilidades, de fuego, cese al fuego, pero el ejército popular con sus armas y entonces ejecutándose los acuerdos de paz. Así era que se concebía. Entonces, dejación de armas no implicaba desarme. Dejación de armas implicaba dejar de usar las armas. Dejar de usar las armas en combate, en lo que se pone a prueba el proceso de paz. Pues no, ahora, sorpresivamente, para toda la opinión pública mundial, pues ellos aceptan, se disponen a una entrega de armas, no se ha ejecutado todavía y ojalá que no se llegue a ejecutar, porque las aprehensiones son muy justificadas. En primer lugar, las causas originarias de la insurgencia armada no han desaparecido. Es decir, hay que decir lo siguiente, los acuerdos no han tocado en materia del tema militar, del tema de las armas, las Fuerzas Armadas. Colombia tiene las Fuerzas Armadas quizás más grandes del continente, alrededor de 500,000 de efectivos, pero además curtido en crímenes, en terrorismo, en el ejercicio del miedo, en prácticas de corrupción, unas Fuerzas Armadas además tuteladas por Estados Unidos, con órganos de inteligencia penetrados y bajo control del Mossad, del terrible Mossad israelí, de la Agencia Central de Inteligencia, 7 bases militares de los Estados Unidos, una maquinaria de Estados Unidos militar dentro de Colombia, un país sensiblemente intervenido. Eso no se ha tocado, no se ha planteado. Entonces no puede ser unilateral el desarme. El desarme tendría que estar acompañado entonces de cambios profundos en las Fuerzas Armadas regulares, reducción, depuración, reducción de armamento, todo esto, para que eso se pueda también aplicar presupuestariamente a otros procesos sociales que abre la paz, ¿no? Pero no. Aparte de todo esto están las causas sociales y económicas, que siempre se le ha dado preeminencia. Las desigualdades sociales, el latifundio, los despojos, los abusos de carácter social, la impunidad, la corrupción. Bueno, el régimen de Santos se resiste a desmontar el neoliberalismo, las políticas neoliberales que son empobrecedoras. Este es un país sin soberanía. Entonces, para que pueda hablarse de superar las causas, hay que hablar de recuperar soberanía, de recuperar justicia, de recuperar democracia. Y si usted dice a los 180 días me estoy desarmando,
ese factor que Marulanda lo veía como una garantía, es decir, sí, nosotros podemos entrar en proceso de paz, pero tenemos que tener nuestra fuerza intacta, porque y si no cumplen, y si hacen lo que hicieron en otras oportunidades, como hicieron con la Unión Patriótica y mataron a 4.000, o como hicieron con el M-19, que mataron a casi todos los dirigentes, los líderes del M-19 después de firmado el proceso de paz, entonces no. Y si no cumplen ninguno de los otros acuerdos que están planteados en materia agraria, en materia del sistema político, todas esas cosas. Y más ahora que también no aparece en los acuerdos la constituyente popular y soberana, que estaba llamada a cambiar el sistema institucional de Colombia, a dotar a Colombia de una nueva constitución. No aparece porque el régimen está empecinado, el gobierno, en que sea un simple plebiscito que decida la suerte del sí o no en materia de paz, y eso no es lo que está planteado. Es decir, lo que está planteado es que realmente se abra un proceso de paz con cambios que garanticen, cambios estructurales que garanticen un proceso hacia la justicia social, hacia la soberanía, hacia una democracia participativa. Pero eso iba bien hasta que se firmaron los acuerdos sobre cese al fuego, dejación de armas y entrega de armas. Y por eso entonces han crecido extraordinariamente los cuestionamientos al secretariado de la FARC, que ha tomado esa actitud, y ojalá que escucharan la opinión pública y que vieran también con mucho cuidado el curso del proceso, porque ahí está el paramilitarismo activo en Colombia. Aunque hay una declaratoria general de actuar contra los grupos criminales, tampoco a ellos se les hace un plan de desarme ni nada de esto. Quieren solo que el desarme sea unilateral de la FARC, y eso puede conducir a una situación altamente peligrosa. Desde nuestra solidaridad, desde nuestro acompañamiento histórico, tenemos el deber de ser críticos en un punto crucial como es este. Vamos a pausar y volvemos. Cuidado, tiro al blanco. Bien, hay que hablar de salud. Se ha desatado todo el proceso alrededor del tema de la salud pública y de las negociaciones gobierno y gremios de salud. Hay un nivel de crisis alrededor de esos diálogos. Y nosotros le decíamos el día de ayer, nos quedamos cortos por el tiempo, que lógicamente había que plantearse una reorientación de las demandas, de los planteamientos, dado cómo se han producido las cosas, ¿no? Y que la clave a nuestro modo de ver está en la necesidad de que los gremios de la salud de nuevo se sienten ellos, colegio médico, enfermeras, enfermeros, bioanalistas, todos y todas, a reorientar el planteo frente al Estado y también de cara al ejercicio de la medicina como negocio, porque ellos lo que deben representar es la salud social, la salud pública. Y entonces esto exige primero, de cara al sector público, plantearse el tema de el incremento del presupuesto de salud, que es ridículo en la República Dominicana, a un 5% del Producto Bruto Interno, como se hizo con la educación, pero aprendiendo de lo que pasó en la educación. Que no basta hacer una demanda de incremento de presupuesto, que además podría ser un plan gradual en 2 o 3 años, sino que es necesario un presupuesto y una forma de ejecución del presupuesto de educación que entonces tiene que contemplar las demandas fundamentales. Primero, las relacionadas con el sector humano, el personal de salud, los principales actores y actoras del sistema, médicos, enfermeros, bioanalistas, los niveles de salario. Estableció una propuesta según la clasificación. Salario base. No es verdad que se debe aceptar un salario base bajito. No. Bueno, después de un salario base aceptable, digno, se pueden plantear los incentivos y todo esto.
Y no solo los incentivos, sino también los controles y la fiscalización del ejercicio profesional honesto, decente, porque ciertamente hay muchísimas indisciplinas, hay muchísimas descontroles en todo este aspecto. Entonces la suma para estos es esta. Igual los suministros a los hospitales que están vacíos de medicamentos, de equipo, de todo esto. El tema de la reestructuración y un solo sistema de salud pública, y entonces marcharle a lo que se le debe marchar en términos del sector privado y especialmente a esas ARS parasitarias, sacarla de juego en materia de seguridad social, porque eso es absolutamente innecesario, crear un gran mecanismo de seguridad social que actúa hacia el sector público y hacia el sector privado. Bueno, lo dejamos ahí, pero eso va a estar presente porque está convocada una asamblea médica para principios de la próxima semana y hay que verlo también en función de todo el sector salud. Le damos un abrazo por esta semana, ya termina la semana laborable de Tiro al Blanco y estaremos el lunes. Recuerden que tenemos una actividad de la izquierda revolucionaria en el nordeste del país, en el noroeste del país, mejor dicho, en la línea noroeste del país, en Esperanza específicamente, este domingo a las 10 de la mañana, una manifestación, movilización en Esperanza con los movimientos sociales en lucha. Así que nos despedimos de ustedes, le damos un fuerte abrazo, hasta el próximo lunes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño